Ya, vamos a hablar de cambios de la materia. O sea, la materia y sus estados. ¿Ya? Voy a poner bien largo, bien este PPT. Ya habíamos visto este objetivo, hicimos esta actividad, no era para el portafolio, acuérdense, era para que la comentáramos entre todas y todos. Vimos un par de videos, hablábamos de las nubes, que en realidad están en estado líquido, solamente que por la altura, la densidad y la temperatura parecieran en estado gaseoso. ¿Cómo era, profe? ¿La materia y sus qué? La materia Profe. y sus estados. Ya, gracias. ¿Cuándo vimos eso? No me acuerdo. La semana El pasada. 7 de mayo. Ah, ¿verdad? Ah, cuando dije que se iba a caer el cohete. Exacto. Ah, Entonces, no se cayó nada. No se Profe, cayó. al final no nos morimos. No, estamos aquí. Sí, estamos profe, vivitos. estamos aquí, estamos viviendo. Para mala suerte, sí. Sí, Ya, la pero mala suerte. Yo cállese. Ya no digan eso. Deberían estar felices de estar vivos. Todos y todas. No, profe. No, profe. Sí, van a ser felices. No. Escuchen mis sabias palabras de profesores. Van a ser felices. Todos van a ser felices. Ya. Ahora sí entramos al tema cómo responde, chiquillos. FBI. FBI, open the door. Ya. No me hablen más. Muteaditos todos para que hagamos la clase. Entonces tenemos la materia y sus estados. El objetivo, demostrar mediante la investigación experimental los cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y sublimación. Son hartos estados, chicos, chicas, pero no son difíciles de aprender y tampoco son difíciles de entender. Entonces, tenemos que saber que a través de la atmósfera, que nosotros conocemos, existen diferentes estados de la materia. Ya lo habíamos conversado la semana pasada, lo habíamos hablado en clase, en donde podemos encontrar el agua, que es el... A ver, el agua lo vamos a usar casi siempre como ejemplo. ¿Por qué? Porque el agua, chiquillos, está en todas partes, chiquillas, chiquillos. Nosotros estamos compuestos de agua. Yo escribí todo eso. No, está bien que lo escribiera mío. Estamos compuestos de agua, la lluvia es agua, lo que bebemos todos los días es agua, el agua está en todas partes y es el elemento más abundante, bueno, sustancia, porque no es un elemento. ¿La ropa es agua? ¿Ah? ¿La ropa es agua? No, pero se lava con agua y jabón, ya, bueno, detergente. El agua es la sustancia que más se encuentra en la tierra, ojo, la que más podemos encontrar en la tierra, entonces el agua pasa por todos los estados de la materia, excepto por el plasma, ¿ya? El agua nos salvó de morirnos, como con el cohete. Claro, esa agua nos salvó. En todo caso, que caer en el mar. Entonces, Yo dije, tenemos tanta mar que va a caer en la tierra. Era al revés, tenemos tanta tierra que va a caer en el mar. ya, pero ya, Nosotros somos agua. Nosotros tenemos una gran parte de nosotros es agua, chiquillos. Concentrémonos. Entonces. Nuestro 70% de nuestro cuerpo está compuesto de agua. Exacto. Entonces, nosotros solemos ver estos diferentes estados de la materia a diario. Ustedes no se dan cuenta, pero los vemos. Entonces, ¿cuáles son los estados de la materia? Los estados de la materia, o también los conocen como estados de agregación, ¿ya? En los que pueden encontrarse la materia conocida, sean sustancias puras o mezclas. ¿Ya? Son las diferentes fases, chiquillos. Son los diferentes estados en los que se encuentran, estados físicos, no químicos. Ojo ahí, estados físicos en los que se encuentra la materia. Estados que ustedes pueden tocar y decir, esto es sólido, esto es líquido, esto es gas. ¿Ya? Los estados de la materia más conocidos son el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Ya? Aunque existen como dos más que no son tan conocidos. Bueno, en realidad son como 8, pero los que más estudiamos nosotros somos el sólido, el líquido y el gaseoso. También está el plasma. A ver, cuente todos, tía. Plasmático, no me lo sé, el otro, no me acuerdo en estos momentos, pero no me interrumpan. Ya, entonces nosotros tenemos que entender cómo sucede esto. Y chicos y chicas, es muy fácil. Los cambios en la materia, los cambios en los estados de la materia dependen del calor, de la temperatura y la presión. Ahí tengo un simulador que lo vamos a ver al final de la clase, ¿ya? Pero todos estos cambios dependen de la temperatura, del calor y la presión. ¿A qué me refiero con esto? Ya. Partamos de aquí del sólido. Si nosotros aplicamos mucho calor, pasa a gas. ¿Ya? Mucho, extremadamente mucho, al punto de que no existe la fase líquida. ¿Ya? Podemos pasar a la sublimación. Asimismo, si aplicamos un poco de calor, empieza a derretirse el sólido y pasa al líquido. Si aplicamos más calor, se derrite, o sea, empieza a evaporar, ebullir,
en líquido y pasa por la vaporización al gas. ¿Ya? Si nosotros disminuimos el calor, empezamos a disminuir, podemos pasar este gas, está bien, este gas lo podemos pasar a líquido. Si nosotros aplicamos mucho frío, pónganle, tenemos una, ¿qué podemos poner? Tenemos una bolsa, no, tenemos un gas que podemos tomar en el ambiente. Y este gas lo metemos al refrigerador al punto de que está bajo 80 grados Celsius, no va a pasar por estado líquido, va a pasar automáticamente a estado sólido y esto se llama cristalización o sublimación inversa. Dígame, Cristóbal. Ya encontré los demás estados de la materia. ¿Cuáles son? Son déjame ver que lo tengo aquí. El plasma de quark, gluones, algo así. ¿Cuarzlones? El líquido cuántico, de spines, estado degenerado, condensado, Bose-Einstein, algo así. Hielo superiónico, algo así. Ya. Eso. Muy bien, muchas gracias por buscar. Parecen transformaciones de Goku, amigo. Parecen nombres de ataques de los Avengers. Toma, te tiro superpoder de plasma Gustor. ¡Pah! Ya. Gracias, Cristóbal, por informarnos sobre estos estados. A mí se me olvidan siempre, así que muchas gracias por recordármelo. Entonces, continuamos. Si nosotras aplicamos, estamos aplicando mucho frío, menos 80 grados, menos 100 grados, el gas puede pasar automáticamente de gas a sólido, ¿ya? No pasando por el estado líquido. Si nosotros ¿Cómo aplicamos, meto todo ese gas? por ejemplo, nosotros podemos ver la sublimación inversa. O sea, la sublimación, cuando el sólido pasa automáticamente a un gas a través de dióxido de carbono. Después les voy a mostrar un video y vamos a ver que el dióxido de carbono sale congelado como un sólido y al tener contacto con el ambiente pasó automáticamente a ser un gas, ni siquiera pasa por el estado líquido, chiquillos. ¿Y entonces cómo se transforma esa cosa, el hidrógeno? Como el hidrógeno. ¿El hidrógeno cómo se hace? El hidrógeno está en el ambiente, es un elemento, mi niño. ¿Profe, el nitrógeno líquido es agua? Eso. Yo lo veo, se ve como vapor. Eso. No. El Ya, mire, nitrógeno líquido. Yo les tengo un videito al final que también hablamos del nitrógeno líquido, lo vamos a ver. ¿Ya? Y vamos a ver todo. Entonces, lo mismo, estado de la materia. Ustedes tienen que darse cuenta de que esto va a las temperaturas, chiquillos, chiquillas. Para que pase un estado a otro, necesitamos aumentar o disminuir la temperatura. Para que un gas pase a líquido, debemos bajar la temperatura. Mientras que para que un sólido pase a líquido y luego a gas, necesitamos aumentar la temperatura. Siempre es un juego de temperaturas, siempre, ¿ya? Y de presiones, ¿por qué? Si nosotros tuviéramos una prensa es una máquina que se ocupa para apretar mucho, la tuviéramos... ¿Prensa hidráulica? Claro, como una prensa hidráulica, pero la tuviéramos aislada, o sea, no tuviera contacto con nada más del ambiente. Y nosotros metiéramos gas de, por ejemplo, de agua. Se derrite. Pasa de un estado a otro por el aumento de temperatura, lo mismo. Explota. ¿Y por qué pasa con el vaso, el agua caliente con el vaso? ¡Pum! ¿Qué vaso? Explota. ¿Que el vaso explota? Sí, cuando El vaso con caliente. agua, el agua caliente cuando se juntan, así muy rápido. Sí, pueden provocar un accidente. Ya, eso también. Chiquillos, déjenme pasar esto y No vamos me a dieron ver. ganas de intentar algo. No intente cosas peligrosas. Ya pues. Ya. Entonces todo depende de la temperatura y de la presión. Cuando nosotros tenemos, como decía su compañero, una prensa hidráulica, pongamos una prensa totalmente aislada. ¿Qué quiero decir con aislada? Que no traspasa ni energía ni materia. O sea, no puede haber un intercambio y tenemos un gas cualquiera. Nosotros aplicamos mucha presión sobre este gas pasa a ser líquido y luego sólido por el aumento de presión. Lo vamos a ver con un simulador más adelante, ¿ya? Puede pasar un gas de estado gaseoso a estado líquido y sólido por la presión ejercida por una prensa, chiquillos. Lo mismo así, si nosotros dejamos de ejercer esa presión, ese gas a cierta temperatura va a dejar de ser un sólido o un líquido y va a pasar un gas nuevamente. Cristóbal, dígame. Un estado de la materia puede pasar así de ser plasma a líquido o de gas a sólido, puede pasar así al tiro, sin Y ser por la líquido. temperatura. Sí. Lo que O sea, el estamos gas se puede ser sólido al tiro.
es por lo que estábamos viendo antes, lo que le estaba explicando por las temperaturas, fíjense. Tenemos la sublimación, en donde pasa de un sólido, por ejemplo, un hielo, a gas, a vapor de agua. ¿Ya? ¿Por qué pasa tan rápido? Pum, pum. Porque puede ser por el tema de la temperatura. La temperatura está tan alta en un recipiente o en un lugar que esto ni siquiera pasa por el estado líquido, pasa automáticamente al gaseoso. Lo mismo al revés. Si nosotros tenemos un lugar donde haga tanto frío, que si pasamos este gas a ese lugar frío puede pasar de gas a sólido sin pasar por el líquido. Que tenemos la sublimación de sólido a gas y la sublimación inversa de gas a sólido o cristalización también se le conoce. Ya, lo vamos a ver en ejemplos ahora. Entonces, tenemos el estado gaseoso en donde la fuerza de atracción entre las partículas, que las partículas son los átomos que hablábamos la semana pasada, ¿ya? Es prácticamente nula, no existe atracción entre ellos, no se pegan ni forman moléculas ni sustancias más grandes. Entonces, por eso uno no ve el gas es transparente, no forma nada, uno no lo ve, no lo siente, no lo ve nada, pero sabemos que está ahí. No tiene forma ni volumen, además fluye y se comprime. Tenemos el líquido, ya que hay una atracción débil entre las partículas, o sea, las partículas se sienten atraídas entre ellas, se llaman, se conversan, se juntan. Ya no es que se hablen de verdad, yo les pongo como características de seres humanos a las partículas para que ustedes entiendan. ¿Ya? Tienen una fuerza de atracción y se mueven. Ah, eso es lo otro. Chicos, las partículas de los gases saltan como locos para todos lados. Saltan, se pegan, golpean, saltan, repeliéndose entre ellas, ¿ya? Y alejándose, porque como no tienen atracción, no sirve de nada que estén cerca. Entonces saltan, se mueven, andan para todos lados. Mientras que las del líquido se mueven, pero no tanto como las del gas. No se mueven tanto, saltan, se mueven, pero andan más en grupo, ¿ya? Dice, tienen mayor libertad para moverse, rotar y desplazarse. No tienen forma definida y su volumen es fijo. Y tenemos el sólido. Después vamos a ver el plasma. El sólido, donde la fuerza de atracción entre las partículas es intensa, es súper fuerte. O sea, un sólido es esto. Una mesa. La mesa en donde ustedes están apoyados, la silla, donde sea que estén apoyados, esto es un sólido. ¿Por qué? Porque sus partículas, sus átomos están todos pegaditos uno al lado del otro. No se mueven y vibran. ¿Ya? La cual se mantienen muy unidas, vibrando en su lugar sin desplazarse. Tienen forma y volumen definido, lo que hablábamos en la clase anterior. Y tenemos el plasma, ¿ya? Que está formado por partículas cargadas eléctricamente, por lo que es un buen conductor. No tiene forma ni volumen constante, ya que sus partículas están muy separadas unas de las otras. Algunos ejemplos son las estrellas como el Sol y los electrodomésticos que tienen sustancia en estado plasma, como los televisores de plasma. Y tubos fluorescentes. Entonces nosotros igual vemos el plasma, chicos. Tenemos los cambios de estado de la materia, en donde podemos verlo a través de la modificación de temperatura y presión, lo que les estaba diciendo yo. Aumentamos la temperatura, pasamos de sólido, líquido a gas. Disminuimos la temperatura al revés, gas, líquido, sólido. ¿Ya? Tenemos la ebullición. La ebullición, chiquillos, a diferencia de la evaporación, la ebullición es el punto, cuando ustedes están viendo la tetera, empieza a hacer burbuja y uno dice, ah, ya va a hervir. Ya, la ebullición es cuando empieza a hacer estas burbujitas y empieza recién a salir las primeras, el primer vapor de agua, o el primer vapor se podría decir. Entonces, es el proceso mediante el cual suministramos energía calórica. La totalidad de un masa líquido se transforma en un gas. La transición de fase ocurre cuando la temperatura supera el punto de ebullición. Entonces, aquí nosotros vemos que cuando empiezan a hacer esta burbuja, está en el punto de ebullición. Empieza a ebullir, empieza a superar la temperatura máxima para volverse un gas. Luego pasamos a la evaporación, el cual es un proceso mediante el cual, introduciendo energía calórica, calor, nosotros agregamos calor, parte de la masa de un líquido se transforma en gas. ¿Ya? Entonces, aplicamos calor, esperamos que empiece a bullir y se evapora, se empieza a evaporar el agua, empieza a salir en forma de gas, empieza a salir en un estado gaseoso el agua. Es lento y gradual hasta alcanzar el estado gaseoso. ¿Ya? Tenemos la condensación. ¿Qué pasa? El cual es un proceso mediante el cual retiramos energía calórica, retiramos calor. Un gas se transforma en líquido. No sé si se han dado cuenta a veces cuando hace mucho calor que ustedes ponen una botella de agua al sol, no se la tomaron, no se terminaron, salieron al centro cuando se podía salir y se compraron una botellita de agua, sus papás, su mamá, sus hermanos les compraron una botella de agua, la dejaron ahí, no se la terminaron y en un momento se dan cuenta que por dentro está lleno de gotitas de agua, como que están las gotitas pegadas a la pared.
¿Se han dado cuenta alguna vez? La Antonia dice que sí. Ya. Eso es condensación. El gas, por el calor, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Profe, En este caso, dígame. una consulta. El Joan dice que cuando entra le sale ID no válido. Qué Está raro. intentando entrar. Ya. Que me hable y le mando de nuevo que me hable al WhatsApp y que le mando de nuevo la invitación. Ya. Ya, no hay problema. Gracias, mi niño, por avisarme. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de eso, es porque el gas de esa botella de agua empezó a subir. Como no tenía escapatoria, se pegó a las paredes. Ya no podía subir porque estaba cerrada la botella. Y cuando empezó a bajar el calor del día, por ejemplo, digamos que estamos en verano con 37 grados, muriendo de calor, cayendo los patos asados, cuando empieza a bajar la temperatura del día, ese gas pasa a volverse líquido nuevamente. ¿Por qué? Porque disminuyó la temperatura. ¿Quién me habla? ¿Ya? Disminuyó la temperatura. Al disminuir la temperatura, pasamos de un estado a otro. O sea, pasamos de evaporación a la condensación. Pasamos de un gas a un líquido. Dígame, Cristóbal. Perdón esta pregunta, pero yo he visto videos donde meten una botella con agua hacia el congelador como unas 2 horas y el agua no se congela, pero le pegan un poquito la botella y toda el agua se congela, se vuelve hielo. Sí, una vez ¿Cómo también, se hace eso? yo también había visto eso. Había escuchado una explicación ¿Por qué pasa? de que era porque las moléculas en ese momento no estaban como bien colocadas unas a otras para poder volverse un sólido, pero yo también tengo esa duda, yo también tengo esa misma pregunta, tengo la misma pregunta que tú. No te tengo la respuesta en estos momentos, pero te la puedo tener para un ratito más. De hecho, la voy a buscar ahora mismo. Pensé que los profes habían tenido. Buscando esto, terminando esta clase, estos 30 minutos de clase de contenido. Ahí le va a hacer su número al Joan y el Joel le va a hablar. Me habló al tiro. Le voy a pasar al tiro. Qué raro. Porque yo tengo una imagen sobre eso. Él me mandó una imagen. Sí, yo le creo. Sí, por eso le digo, yo les creo, pero me parece raro. Ya, entonces, sigamos. Mientras yo hablo con el Joan para enviar, no se preocupen. Tenemos la solidificación o congelación. ¿Ya? Es el proceso mediante el cual, retirando energía calórica, se retira el calor, un líquido se transforma en sólido. La transición de fase ocurre cuando la temperatura toma valores menores al punto de congelación del líquido. Cuando ustedes hacen hielito, solidificación, el agua líquida, el líquido, pasa a ser un sólido. Cuando disminuimos la temperatura, déjenme darme 5 segundos para la clase. Yo voy a intentar mandarle el link ahora como sea, si no, igual la clase está grabada como siempre, chiquillos, y se la mandamos o intentamos que la segunda hora entre y le explicamos todo. Pero qué raro, a mí tampoco me deja, espérenme. Estoy intentando arreglar esto y no me deja. Qué raro. Ya, ahí lo voy a ver. Ya, entonces, tenemos la fusión, ya. Tenemos la solidificación, para no perder el hilo. Tenemos la solidificación o congelación. ¿Ya? Cuando volvemos el agua líquida en hielo. La fusión, ¿ya? Que es mediante el proceso en donde el agua sólida pasa a líquido. Aumentamos la temperatura para que un sólido pase a líquido. Ahí me envió. Voy a enviarse. Un sólido pase a líquido. Eso lo voy a enviar de nuevo al... Ya, ahí se lo envía. Cualquier cosa. Entonces, un sólido pasa a líquido por el aumento de temperatura. Si se dan cuenta, todo el tiempo en los cambios de estado estamos jugando con la temperatura, siempre aumentando, disminuyendo, y siempre lo mismo. Y tenemos la sublimación, que es el proceso mediante el cual, cuando se suministra calor, ya, igual le mandé ahora el link de nuevo a Joan. Le hice otro link y lo mandé. No necesariamente van a ver física cuántica. Ustedes están muy chicos para ver eso y es un tema súper complicado. Entonces, sublimación. O sea, igualmente a veces me pasó a mí una vez, entonces por eso yo le dije al Joan que se conectara manualmente. Y así me funcionó, pero a él no le funcionó. Yo ahora le mandé de nuevo el link, a ver si ahora le funciona. Entonces, me pierdo, María. Se lo mandé de nuevo, si no le funciona puede que sea su Zoom, que a veces se cae. Ya. Entonces, el proceso... el teléfono. Sí.
Entonces corresponde al proceso mediante el cual, suministrando mucho calor, un sólido se transforma en gas sin pasar por el estado líquido, pero tiene que ser mucho calor. ¿A qué me refiero con ese calor? A esto, chiquillos, miren. La cola de los cometas. Los cometas son estrellas viajeras, son rocas viajeras, ¿ya? Que al acercarse al Sol, al aproximarse al Sol, se calientan mucho, ¿ya? Y el CO2, el dióxido de carbono que compone su colita, ¿ya? Que está congelada, se sublima, generando la estela que nosotros vemos en el cometa, esta colita. ¿Qué quiere decir con eso? Que pasó automáticamente de sólido a gas. Esta cola de gas que vemos aquí es cuando se calienta a un extremo máximo por pasar cerca del Sol. ¿Ya? Y es súper bonito. Y tenemos la sublimación inversa, en donde pasa al revés. En vez de pasar de un sólido a un gas, pasa de un gas a un sólido. ¿Dónde podemos ver esto? Chiquillos, en la mañana cuando hace mucho frío y aparecen estas como, ni siquiera, no es nieve, es, ¿cómo se llama esto? ¿Escarcha? Escarcha, exacto, la escarcha. Hace tanto frío que vemos escarcha. Pasa de gas, del gas de la atmósfera, del gas líquido de la atmósfera, pasa a un sólido, pasa a la escarcha en la mañana. De repente ustedes se dan cuenta, salen de su casa y hay plantas y las plantas llenas de escarcha. ¿Ya? Es porque un gas pasó de estado líquido, perdón, de estado gaseoso a estado sólido, por el frío que hace. ¿Y en el espacio hará frío? Sí, hace mucho frío. No quiero ser astronauta entonces. Se me rompió el sueño. Se le rompió el corazón. No, pero nos preparan para eso, es diferente. Entonces tenemos el sólido, donde yo les hablaba que las partículas están súper pegaditas, unas a otras. No vibran, no se mueven, no saltan, se quedan pegaditas una a la otra, son ahí, al ladito, tienen frío. Para que después, por aumento de calor, por eso está en rojito esto, por el aumento de calor, aumento de calor, pasamos por la fusión, en donde comienzan a separarse estas partículas, porque les empieza a dar un poquito más de calor, dicen, uy, que está haciendo calor, está subiendo la temperatura, se acerca el verano, y se empiezan a separar, pero no tanto, ¿ya? Y forman el líquido, pasan de sólido a líquido. Para luego aumentamos aún más la temperatura, más, y las partículas dicen, hoy hay que ir a la playa porque hace demasiado calor. Y se empiezan a separar, se separan. Díganme. Después la segunda hora busquen en Google imágenes del líquido cuántico, se ve bacán. Ya. Hola, Y ahí lo profe. buscan. Dígame. Hola. Hola. Bien, ¿puedo entrar? ¿Te funcionó, hermano? Sí, Hasta no el me teléfono. dejaba entrar. Sí, me dijeron, tranquilo, no hay problema. Igual va a estar a la segunda hora y vamos a seguir viendo lo mismo. A los segundos 30 minutos. Así que tranquilo, mi niño. Tuve que entrar con el teléfono. Entonces, Pucha, puede no que sea el tengo zoom del tantas computador, a cosas veces que hacer. pasa eso. Ya, entonces tenemos el tema del gas, en donde las partículas están súper separadas. Se chocan entre ellas, saltan, se mueven, ya, pero no hay unión de ellas, no es como que choquen y formen agua nuevamente. Para eso tenemos que bajar la temperatura otra vez. Pasar de este calor extremo de verano a empezar a bajar un calor de otoño, menos calorcito en el ambiente. Empezar a bajar los grados Celsius, ¿para qué? Para que pase la condensación, en donde el gas pasa a líquido, se empiezan a pegar de nuevo las partículas, de nuevo disminuimos más la temperatura, sólido. Juntitos todos de nuevo, juntitos, uno al lado del otro formando un sólido. Y lo mismo, si aplicamos mucha temperatura, mucha, demasiada temperatura, podemos tener la sublimación, en donde un sólido pasa automáticamente a un gas. Asimismo, si aplicamos mucho frío, podemos hacer lo inverso, su condensación a sólido, sublimación inversa, en donde este gas pasa a sólido, ¡pum!, automáticamente. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver los sólidos, que son, yo creo que los conocen, la mesa en donde están sentados, la silla donde se sientan, o en donde estén sentados es un sólido. El O piso sea que si metemos en una mesa, la metemos en un lugar donde hace calor así extremo, ¿se derrite la mesa? sí, podría. Se vuelve Profe, agüita. a mí, yo por ejemplo una vez hice un experimento, bueno, para mí, llené una botella de agua hasta la mitad y después la dejé arriba en el techo. Y ¿Ya? para que le diera todo el sol en todo el día. Y lo dejé durante 2 días.
Y al otro día que la fui a sacar, al tercer día, Ujú. estaba toda evaporada el agua. Sí, muy bien, es un buen experimento. ¿Por qué se evaporó? Dígame. Por el calentamiento, por el sol. Ujú. Por el calor. Pasó de un estado a otro por aumentar la temperatura. Muy Además buen lo hice en experimento. verano, así que Más temperatura todavía, más se va a evaporar. Muy buen ahora, experimento. ahora lo voy a hacer en invierno, a ver qué tal Se va me a demorar un resulta. poquito más por el frío. No está tan caluroso. Entonces tenemos el sol. Pero a ver si se congela. No creo que lo logres. Necesitas estar bajo cierta cantidad de grados Celsius. ¿Ya? Uy, se me está acabando el tiempo, chiquillo. Entonces Para eso tenemos el meten la sólido. microondas. Tenemos un sólido. Los sólidos, chiquillos, son todo lo que nosotros podemos tocar así. ¿Ya? No son sustancias fluidas. Quiere decir que si ustedes intentan meter una mesa a un vaso de agua, eso no va a pasar. ¿Ya? No fluyen, no se mueven, no se acomodan a otros espacios. No pueden comprimirse y cuando se los rompe o fragmenta, se obtienen sólidos más pequeños. ¿Ya? Y así tenemos dos tipos de sólidos. Los cristalinos, ¿ya? Que tienen formas geométricas que se ordenan. Tienen una forma geométrica, por ejemplo, a ver si nosotros podemos, pucha ya, voy a ver si me consigo algo, podemos ver un cubito de sal, un cuadradito de sal chiquitito, ustedes se van a dar cuenta que si lo miran, tiene una forma cuadrada perfecta, y si es que no la tiene porque se ha golpeado, pero los cubitos de sal chiquillos en sólido tienen una forma cuadrada perfecta, 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 perfecta. ¿Ya? Eso es un sólido cristalino. Tenemos los sólidos amorfos o vítreos, ¿ya? Que se juntan y son estructuras irregulares. No tienen forma cuadrada perfecta, tienen otra forma de rombo, pirámide. No forman figuras geométricas, sino que están como medios deformes. ¿Ya? Y podemos ver en eso los minerales, los metales, las piedras, los huesos. La madera son sólidos. ¿Ya? Y que pueden entrar dentro de los sólidos cristalinos o los sólidos amorfos. Y ahí vemos más sólidos. ¿Ya? Fíjense las partículas. Las partículas están pegaditas una al lado del otro y por eso tienen esa forma. ¿Ya? Tenemos los líquidos, que los líquidos sí pueden fluir, ¿ya? Son más, dice, las partículas de los líquidos siguen estando unidas por fuerzas de atracción, pero mucho más débiles y menos ordenadas que en el caso de los sólidos. Por eso los líquidos no tienen una forma fija y estable, ni presentan alta cohesión y resistencia. ¿Qué quiere decir con eso? Que aunque estén juntas se pueden separar rápidamente. Ya no presentan una unión muy fuerte, por lo mismo el líquido tiene esa forma, tiene eso que ustedes la tocan y se cae por la mano, que ustedes dejan que el agua caiga y se desliza por sus dedos porque son fluidos, ¿ya? Pueden tomar la forma de los envases donde quepan, por ejemplo, los plásticos de bebida, una botella, una latita, un vasito con agua, toman la forma de que los contenga, ¿verdad? Y son poco compresibles y con la excepción del agua suelen contraerse en presencia del frío. ¿Qué quieren decir con eso? Que se empiezan a unir para formar un sólido en presencia del frío. Ya tenemos el agua, el mercurio, chiquillos, esto es súper importante, el mercurio es un metal, pero a temperatura ambiente es líquido. No sé, en su casa puede que tengan termómetros de mercurio todavía. Ojo, Como el nunca lo rompan. termómetro. Ah, ya lo dijo. No, nunca lo rompan porque el mercurio es sumamente tóxico. ¿Ya? Pero el Un mercurio, compañero mío una vez había llevado y adentro tenía mercurio porque había roto ¿cómo se llama esto? el El termómetro. termómetro. Ya, los termómetros chiquillos son súper peligrosos los termómetros de mercurio porque el mercurio es sumamente tóxico, ¿ya? Pero el mercurio, a pesar de ser un metal, como los metales que nosotros conocemos, como, no sé, pónganle la plata o el aluminio, el hierro, es un metal que a temperatura ambiente está líquido. Ojo con eso, es líquido, ¿ya? Para que se den cuenta que todos los elementos, todo lo que nos rodea puede cambiar su estado de la materia. No, nosotros ocupamos el agua, lo mismo que le decía, nosotros ocupamos el agua en general para entender por qué. Espera, Cristóbal, déjame terminar porque me quedan 6 minutos. Para entender por qué existen los estados, los cambios de estado. Pero todos los elementos de la Tierra tienen cambios de estado. ¿Ya? Líquido, un vasito de agua, las partículas están más separadas. Y el gas, ¿ya? Los gases no tienen ni forma ni volumen fijo. Nosotros mismos, el aire que respiramos no tiene ni una forma ni un volumen fijo, está ahí en el ambiente, ¿ya? Son incoloros o inodoros, o sea que no huelen, uno no le siente olor, ¿ya?
son poco reactivos químicamente. Si fueran muy reactivos químicamente, chiquillos, podrían haber explosiones todo el día en todas partes, por ejemplo, el oxígeno, porque el oxígeno es un poquito, y el hidrógeno, son un poquito reactivos entre ellos. ¿Ya? El aire, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el helio son elementos, son materias, sustancias que se encuentran. Profe, ¿Qué? ¿y por qué se producen los temblores? Ya, tu micrófono. Ya, eso lo vamos a ver después, porque de hecho tenemos una unidad de movimiento de la Tierra. Ah. Y ahí lo vamos a ver. ¿Y mi respuesta? Se va a tener que esperar. Ya, porque estamos viendo esto, que esto es súper importante. Profe, ¿cuándo vamos a aprender de biología humana? Ya, pues chiquillos. Entonces, y En aquí el podemos segundo ver. trimestre. Profe, ¿Qué yo pasa? tengo la respuesta a lo que preguntó el Mati. ¿Cuál es la Es respuesta? cuando es cuando las placas tectónicas se empiezan a mover. Muy bien, exactamente. De hecho, Gracias, en un presidente. temblor se separaron todos los continentes. Sí. De hecho, Gracias, también lo vamos a ver. presidente. Ya. Cuando tenemos- las placas tectónicas se ponen locas. Claro, cuando están de fiesta. Ya. Y tenemos el último estado, chiquillos, que es el plasma. El plasma es un estado ionizado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esté ionizado, que tiene carga positiva y negativa, chiquillos. No es como el gas. Es un gas que tiene carga. Es como si ustedes tocaran un gas, tocaran el ambiente y se le diera un pequeño golpe de corriente. ¿Ya? Y aquí tenemos ejemplos de plasma, el plasma frío y el plasma caliente, ya que esto no vamos a ver mucho porque tenemos que concentrarnos en el estado sólido, líquido, gaseoso. El plasma lo vamos a ver por encimita, ¿ya? Y ejemplos de plasma son el sol, las pantallas electrónicas o el interior de los tubos fluorescentes. ¿Han visto alguna vez de estas pelotitas? Como la del MIM. Exacto. Son, Esa que una pelota de vidrio que tú tocas la mano y como que sale un rayito. ya, eso es porque el aire que hay aquí dentro, el gas que hay aquí dentro está cargado. Entonces ustedes lo tocan y ese gas va hacia donde esté la carga eléctrica, chiquillos. Esto es el plasma. ¿Ya? Magia. No, no es magia. Pero, O sea, nosotros también podemos conducimos la electricidad, algo sí, así, nuestro cuerpo. ojo, nosotros, chiquillos, las reacciones de nuestro cuerpo están basadas en electricidad. ¿Ya? Todo nuestro cuerpo, todo el movimiento, cuando uno se golpea, es una carga eléctrica que llega a nuestro cerebro y empieza a producir señales para avisar que nos golpeamos y que nos tiene que doler. Cuando te pegáis en el codo. Exacto. Oh, qué dolor. Exactísimo. Cuando uno se pega en el codo pasa eso, por ejemplo. Ya voy a volver a poner esto porque pensé que íbamos a terminar, pero no. Entonces, ¿se dan cuenta? Pum, el sólido, líquido, gaseoso, un cuadradito perfecto, el líquido está más despegado uno del otro, el gaseoso anda flotando por todas partes, y el plasma anda flotando por todas partes, pero tiene cargas. ¿Ya? Y aquí lo mismo. Ya. Este video ya lo habíamos visto. Ahora vamos a ver este simulador. Voy a cortar la llamada y vamos a entrar a ver el simulador, chiquillos. ¿Por qué el hielo quema? Por la temperatura. Nuestro cuerpo está acostumbrado a tener una temperatura y al disminuir esta temperatura, el cambio, o sea, es que no es una quemadura y no es una quemadura al mismo tiempo, pero el cambio de temperatura al ser tan bajo genera una quemadura. O sea, con lo caliente nos quemamos y con lo helado nos quemamos. Con lo hiper helado también. Ya. Voy a cortar la Profesora. llamada. Dígame. ¿Por qué cuando yo me pongo hielo con sal en la mano eso me quema? ¡Ajá! Es porque el hielo, chiquillos, cuando se junta con la sal, genera una reacción en donde la sal intenta separarse. La sal es un compuesto que está hecho de de cloro, no el cloro que con el que lavan, sino que cloro, átomo, elemento separado, y sodio. Intenta separarse y unirse al agua. Entonces, para lograr esto, se genera una reacción que genera calor. ¿Ya? Genera energía, se derrite más rápido. De hecho, si ustedes pueden hacer ese experimento, pongan un hielito en un plato y otro en el otro, y otro en otro plato, y le echan sal a uno y al otro no le echan nada, se van a dar cuenta. Yo lo hago igual en la mano así. Pero Con no, la mano te dejan una pero marca. chiquillo. Sí, una Exacto, mancha les blanca. quema. Ya. O Pero como con la goma, la marca del indio. No, pero no es lo mismo. Entonces se van a dar cuenta si hacen eso, que el platito que tiene la sal con el hielo va a derretirse 1000 veces más rápido. Bueno, no 1000 veces más rápido, pero mucho más rápido que el plato que no tiene sal. Ya, voy a cortar, volvemos en 5 segundos, chiquillos.